Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque tenemos una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y francamente, a todos sus seguidores. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de esas historias apasionantes que nos atrapan por completo, entonces seguro conoces a dos de los nombres más sonados de los últimos años, Can Yaman y Demet Özdemir. Son dos talentos increíbles con una química innegable en pantalla, y que, como era de esperar, han generado miles de rumores y especulaciones a lo largo de su carrera. Bueno, hoy les traemos un giro inesperado que involucra a uno de ellos, y créanme, es para no perdérselo. El título ya les habrá dado una pista importante: Can Yaman llama a Demet Özdemir tras confesión de Francesca Chillemi. Sí, han oído bien. Parece que hay conexiones inesperadas y movimientos en el tablero que nos hacen pensar en el pasado y en las relaciones que forman y que se rompen. Y todo esto, según los reportes, se desencadena a raíz de unas declaraciones de Francesca Chillemi, una figura que también está en el ojo del huracán. Así que prepárense porque vamos a desentrañar todo este misterio, a ponernos al día de lo que está sucediendo en la vida personal y profesional de nuestros actores favoritos, y a ver qué implicaciones podría tener todo esto para ellos y para nosotros, sus seguidores. Antes de sumergirnos de lleno en el chisme, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Damos la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre estamos al día con las noticias más candentes del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestros queridos actores turcos. Y si este tema les interesa, esto es solo el principio. Ahora sí, vamos a hablar de lo que está pasando. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanem Aydın, respectivamente. Su química fue tan, pero tan palpable que los fanáticos instantáneamente shippearon a los actores en la vida real. Siempre hay esa esperanza de que la magia de la pantalla trascienda a la realidad, ¿verdad? Y si bien nunca confirmaron una relación formal, siempre estuvieron rodeados de rumores y se les veía juntos en eventos, dando pie a infinitas especulaciones. De hecho, hubo un momento en que se pensó seriamente que podrían estar juntos, y muchos deseaban que así fuera. Pero los caminos de la vida y de las relaciones son impredecibles. Con el tiempo, ambos actores han seguido adelante involucrándose en otros proyectos y supuestamente en otras relaciones. Can Yaman, en particular, ha sido noticia por sus relaciones con diferentes personalidades, tanto en Turquía como en el extranjero. Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza en los últimos tiempos ha sido el de Francesca Chillemi, una actriz italiana con la que se le ha relacionado y con la que se le ha visto muy cercano. Ahora, ¿dónde entra Demet Özdemir en todo esto? Pues bien, la clave está en las recientes declaraciones de Francesca Chillemi. Según los informes de varios medios de comunicación italianos y turcos, Francesca ha estado hablando sobre su relación con Can Yaman, y al parecer, sus palabras han sido bastante reveladoras. Algunos de estos reportes sugieren que Chillemi ha hablado sobre la intensidad de la relación con Can, e incluso ha hecho comentarios que podrían interpretarse como una especie de comparación o quizás una mención indirecta a relaciones pasadas de él. Y aquí es donde se pone interesante. Al parecer, estas declaraciones de Francesca Chillemi no pasaron desapercibidas para Demet Özdemir. Se rumorea, y esto es crucial, se rumorea fuertemente que Can Yaman, tras escuchar o enterarse de lo que Francesca había dicho, tomó la iniciativa de llamar a Demet. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué motivó a Can a contactar a Demet justo en este momento? Las teorías son varias, y todas son dignas de una telenovela. Una de las posibilidades es que Can sintiera la necesidad de aclarar algo con Demet. Quizás las declaraciones de Francesca hayan traído de vuelta viejos recuerdos, o quizás Can sintió que algo de lo que se dijo podría ser malinterpretado por Demet o por el público en general, afectando la imagen que ambos tienen. Es posible que quisiera asegurarse de que Demet estuviera al tanto de la situación o que simplemente quisiera tener una conversación amistosa para mantener las cosas en buenos términos. Después de todo, trabajaron juntos muy de cerca y compartieron un gran éxito. La amistad, o al menos una relación cordial, es algo que a menudo se valora en el mundo del espectáculo. Otra teoría, y quizás la más jugosa para los fanáticos de Erkenci, es que esta llamada tenga que ver con los sentimientos. Podría ser que Can todavía sienta algo por Demet. O que las palabras de Francesca le hayan hecho darse cuenta de lo que realmente significaba Demet para él. Es un pensamiento tentador, ¿no creen?
El hecho de que se involucre a una ex o a una supuesta pareja actual y que el actor reaccione llamando a una ex compañera de reparto con la que tuvo una conexión tan fuerte, abre la puerta a todo tipo de especulaciones románticas. También está la posibilidad de que sea simplemente una llamada de cortesía. Can Yaman es un actor que, a pesar de los altibajos en su vida personal, generalmente trata de mantener buenas relaciones con sus colegas. Si Francesca hizo algún comentario que pudiera generar incomodidad o que se saliera de lo privado, es natural que él quisiera comunicarse con personas cercanas a él o con quienes tuvo una historia significativa para manejar la situación. Quizás solo quería asegurarse de que Demet estuviera bien, o desearle suerte en sus proyectos, o simplemente tener una charla casual. Lo que sí es un hecho es que el mundo del entretenimiento turco es pequeño, y las noticias vuelan. Si hubo una llamada por el motivo que sea, es muy probable que haya habido testigos o que la información haya llegado a los oídos de la prensa. Los paparazzi y los informantes siempre están atentos a los movimientos de estas grandes estrellas. Ahora, ¿cuál es la verdad detrás de esta llamada? Bueno, hasta ahora, solo tenemos los reportes y las especulaciones. Ninguno de los involucrados, ni Can Yaman, ni Demet Özdemir, ni Francesca Chillemi, han hecho declaraciones oficiales al respecto. Y en este mundo, la ausencia de confirmación es un campo fértil para la imaginación. Lo que podemos inferir es que, independientemente del motivo exacto, la conexión entre Can y Demet parece ser más fuerte de lo que a veces pensamos. Han pasado años desde Erkencikus y ambos han crecido profesional y personalmente. Han tenido sus propias vidas, sus propias experiencias. Pero la historia que compartieron en la pantalla, y la conexión que generaron con el público, es algo que perdura. Y a veces ciertos eventos en la vida, como las declaraciones de una nueva pareja, pueden remover el pasado y hacer que las personas reevalúen ciertas cosas. Imaginen la escena. Can Yaman, quizás sintiéndose un poco incómodo o reflexivo por lo que Francesca ha dicho, decide marcar el número de Demet. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Fue tensa? ¿Fue amistosa? ¿Se rieron? ¿Se pusieron serios? Es fascinante pensar en los diálogos que podrían haber tenido. Por otro lado, es importante recordar que la vida de las celebridades a menudo se expone a un escrutinio público excesivo. Cada llamada, cada encuentro, cada gesto puede ser analizado y magnificado. Si Can llamó a Demet, podría ser algo tan simple como mantener la cordialidad entre colegas, o podría ser algo mucho más profundo. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta situación añade una capa más de intriga a la ya compleja vida amorosa y profesional de Can Yaman. Ha estado en el centro de atención por sus relaciones en Italia, pero parece que su conexión con Turquía y con las personas con las que trabajó allí sigue siendo relevante. Y para Demet Özdemir, que también ha tenido sus propios romances y proyectos exitosos, esta llamada, sea cual sea su propósito, seguramente le habrá llamado la atención. Es posible que todo esto sea un simple malentendido, o que haya una historia detrás mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Lo que sí es seguro es que como espectadores y fanáticos, nos encanta este tipo de drama. Nos permite especular, debatir y sobre todo, mantenernos conectados con las historias de estas figuras públicas que tanto admiramos. Para concluir, hemos explorado la noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, la supuesta llamada de Can Yaman a Demet Özdemir tras las confesiones de Francesca Chillemi. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta llamada, desde una simple aclaración hasta especulaciones románticas. Lo que queda claro es que la relación entre Can y Demet, marcada por el éxito de Erkencikus, sigue siendo un tema de gran interés para el público. Aunque no tengamos confirmación oficial, estas noticias nos demuestran que la vida de las celebridades está llena de giros inesperados y conexiones que trascienden el tiempo y las pantallas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y entretenido como yo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can llamó a Demet por una razón romántica? ¿O creen que fue solo una llamada amistosa? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más interesantes. Si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo
Han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.